Tenemos con nosotros al escritor y periodista Milo Krompotic, que ha venido a Madrid a presentar su última novela, El Murmullo, publicada en Pez de Plata, una joven editorial. Bienvenido, Milo, y gracias por visitarnos. Gracias por tenerme aquí. Bueno, la novela tiene un comienzo muy inquietante, una primera frase, desapareció bajo la lluvia, y esta es las primeras palabras que levantan un relato de búsqueda que podríamos decir que es un thriller con tintes sobrenaturales, ¿no? Sí, ese vendría a ser el género. Las primeras palabras tienen bastante que ver con uno de los temas que yo trato en el libro, que es el de la pérdida de la inocencia, el fin traumático de la inocencia. Hay una chica adolescente que va a ser secuestrada. En la versión original tenía 13 años, luego le subí a 15 porque es que me parecía que 13, yo mismo como autor lo estaba pasando muy mal, pensando en una... Como Kubrick cuando filmó Lolita, ¿no? Sí, bueno, pero él por otros motivos. Yo creo que Kubrick no tenía esas ¿cómo decirlo? Pulsiones. No, esos problemas de conciencia. Él iba por lo artístico. A mí me puede muchas veces la moral, y que tengo muy subida de tono. El caso es que... laboral, nada más. El caso es que se me ocurrió la imagen esa de ese barquito infantil, ¿sabes? El barquito que se pierde en la lluvia, y como uno de los temas, insisto, es el de la pérdida de la inocencia, pues quería ligar toda la historia con elementos, pues eso, infantiles, pero con una carga, una connotación negativa, ¿no? Con una connotación de pérdida, de derrota antes de tiempo. Sí, de hecho, eso del barco lo cuentas muy bien, ese barco que uno lanza, sortea un par de obstáculos y cuando parece que no va a desaparecer, a la vuelta de la esquina se lo traga la rendija de una alcantarilla, ¿no? Sí, sí. O sea, que es un poco como lo cuentas aquí, la desaparición de ella. Como la canción infantil. Ella es ese barquito que de repente al girar una esquina, pues... Bueno, entonces esta niña desaparece, Anabel, y hay una periodista un personaje muy especial, es la verdadera protagonista de la novela, que se pone a investigar, se pone a buscarla, ¿no? Y aquí me gustaría, por un lado, hay un reflejo de la novela crepuscular, bastante melancólico, ¿no? De lo que es el periodismo, del mundo del periodismo, de cómo este mundo parece que está en sus últimos estertores, ¿no? Y luego la relación también que se establece entre sus compañeros, ¿no? Con el jefe, con Pardo, Miguel Pardo, y para los nombres soy un desastre, ¿eh? Entonces en algún momento ves que... Y luego con otro personaje que a mí me gusta mucho, que es el de Óscar, ¿no? A ver... Por un lado, creo que además saqué mucho de tu experiencia. Hay mucho de mi experiencia. Por un lado, no quería que fuera la típica novela de detectives. Además, yo no soy policía, realmente me iba a parecer falso, por más que me metieran en la novela de género, pues me iba a parecer falso intentar remedar los pasos de un investigador. El que Gloria sea periodista pues acerca mucho más su experiencia a la mía. Pero es que además esta novela nace en un momento para mí profesionalmente muy complicado. La empresa para la que trabajaba, la editorial MC, entra en concurso de acreedores, se plantea un ERE, yo no sé qué va a pasar con mi puesto de trabajo. Entonces me planteo... digo, voy a escribir un bestseller, a ver si se da. Y cojo una serie de elementos que son los que me conducen un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Al género del thriller sobrenatural. Lo que pasa es que al cabo de 2 días de estar escribiendo ya me doy cuenta de que no me va a salir una narrativa de bestseller, que no es lo mío, que no sé hacerlo, que no lo siento, y entonces me voy un poco por mis ramas. Pero en el personaje de Gloria sí comienzo a volcar mucho de mi angustia y también de mi experiencia, ¿no? Yo fui redactor jefe de la revista Que Leer hasta hace 3 meses. Durante muchos años estuve en el grupo Hachette, que fueron los años como de gloria periodística antes de la crisis, todo iba fantásticamente bien. Pues luego el paso a MC en unas condiciones mucho más precarias, y encima, insisto, el concurso de acreedores, el ERE, pues todo eso que yo iba viviendo mientras lo escribía, esa sensación crepuscular, esa sensación agónica de fin del periodismo, que aparte vengo arrastrando desde años antes, pues lo iba volcando en el libro.
Sí, también se ve efectivamente cómo ese mundo va terminando, va con los seres, como has comentado tú, con los recortes, con el gusto por el sensacionalismo. Ahí hay una pugna, una pequeña lucha entre ese periodista de la vieja escuela y esa otra chica que dirige el suplemento dominical, y entonces, bueno, ahí hay una serie de criterios distintos. Quiero hablar del narrador y de la estructura de la novela. La novela, yo siempre digo, vamos, creo, es uno de los rasgos que utilizo siempre uno de los criterios que utilizo para valorar una novela. Una buena novela, entre otras cosas, es cuando hay una adecuación entre la forma y el fondo. Es decir, El bello verano está contada con sencillez porque la historia lo requiere. Manhattan Transfer tiene una estructura más compleja porque lo requiere la historia. Esta estructura es bastante compleja, con varias voces, etcétera, porque yo creo que apela a ese territorio enrevesado, oscuro, maltratado, obsesivo de nuestros miedos, de nuestros terrores, de nuestras desazones, y entonces en ese sentido la estructura no puede ser otra. Correcto. Estamos hablando de miedos a los que yo he dado quizá un cariz infantil, pero desde una perspectiva claramente adulta. Está el miedo infantil escondido tras varias puertas en una trastienda ahí pues oscura, perdida, y luego están también los miedos adultos, pues a perder el trabajo, a quedarte sin tus compañeros, etcétera. Esos son unos miedos en un nivel mucho más cercano a la realidad y están narrados de forma más realista. Los otros, pues sí, yo creo que reclamaban una estructura un poco más compleja. Además, la estructura para mí era primordial porque hemos dicho thriller con tintes sobrenaturales o thriller sobrenatural. Lo sobrenatural es algo muy complicado. Yo no quería apostarlo todo a lo sobrenatural. Claro. Yo quería que fuera una sombra ominosa constantemente presente sobre los personajes, pero aspiraba, siguiendo ese ejemplo magistral que es Otra vuelta de tuerca de Henry James, pues aspiraba a que hubiera dos posibilidades de lectura en la novela. Una lectura un poco más en clave realista y otra, si te creías al personaje de Gloria Casabella y lo que ella experimenta, pues en clave sobrenatural. Yo no soy Henry James, sé que he dejado algunas puertas no del todo bien cerradas, me consta, pero bueno, me hizo mucha ilusión mi jefe, mi director en qué leer, Tony Turbe, que aparece además en la novela. Sí, hay varios guiños a agentes de la profesión, ¿no? Pues él se leyó el libro y lo interpretó con toda la tranquilidad, todo en clave realista, como si todo fueran imaginaciones de Gloria. Me parece perfecto, era lo que buscaba. Que quien quisiera pensar que son imaginaciones de Gloria, que está traumatizada, que se le ha ido un poco la cabeza, pues lo piense, y quien quiera creer que son apariciones espectrales, o bueno, como quieras definirlo, pues también pudiera pensarlo así. Eso te lo iba yo a comentar, y además lo comentaré esta tarde también. Es muy interesante la doble lectura que tiene. Y además, si esto me has dado tú la clave ahora, la doble lectura que tiene que ver precisamente con los miedos más realistas, más cotidianos, que son eso, el no poder llegar a fin de mes. Esa sería la parte realista, digámoslo así, y luego los miedos que beben de nuestra infancia, que son ya miedos más fantasmagóricos, ¿no? más imaginativos, digámoslo así, y está esa otra parte. La estructura tiene un narrador omnisciente, bastante decimonónico, bastante clásico en cuanto a que te coge de la mano, te lleva y te trae, pero no desvelemos esto, vayamos ahora aquí, vayamos ahora allá. Pero como la novela es hija de este tiempo, de su tiempo, tú metes de manera muy hábil, porque la novela está muy hábilmente construida, vas metiendo otras voces que van dando voz y espacio a ese otro repertorio de personajes, ¿no? En efecto, si te fijas, la irrupción de la voz de Gloria, que no está especificado que sea Gloria, estamos en un narrador omnisciente y de repente ahí aparece una primera persona con una serie de metáforas un poco más complicadas, un tono mucho menos realista, pues estaba encaminado a eso, ¿no? Gloria es quien
claramente ejemplifica los miedos infantiles, porque ella los tiene anclados en la infancia. Y es el hilo conductor también. Es el hilo conductor, pero ella, sí, es el hilo conductor de la parte realista, pero cuando ella se pone a hablar en primera persona, está dando rienda suelta a esos sucesos de su infancia que la han marcado y que la llevan a pensar, o de hecho es así, que ve a espectros, ¿no? En cambio, pues la otra narrativa, la otra más apegada a la tierra, pues opta por el estilo realista. Y luego otra característica del narrador, de este narrador omnisciente, que a mí me gusta mucho, que esto ya quizás, he dicho antes que un narrador clásico, un tanto decimonónico y demás, quizás esto no, lo aleja de eso, esto es más moderno, creo yo, es ese tanteo a veces. El narrador está tanteando en lo que ocurre. A veces parece que ni el narrador sabe lo que ha sucedido, o que lo sabe pero quiere que el lector imagine lo que ha sucedido, que eso está muy bien. Es decir, hay una serie en la novela, incluso en el final, una serie de puntos de fuga que el narrador tiene que rellenar con su imaginación. Es decir, es una novela compleja en cuanto a exige colaboración, que ese es el libro que a mí me gusta. No podía ser una novela evidente, perdón. Claro, es una novela exigente, claro. Sí, no podía ser evidente. No podía ser una novela de la que tú salías diciendo, pues veía fantasmas. Y no, yo no podía explicarle al lector eso. Mira, está viendo un fantasma. Yo tenía que sugerir y quería pues utilizar, precisamente a partir de esta estructura, una serie de imágenes que se fueran acoplando y de situaciones que se fueran acoplando en la mente del lector y que le condujeran a tener una visión pues un poco general, pero bastante impresionista. Con los límites poco perfilados, que él tuviera además que rellenar. Yo como lector no me gusta que me den todo masticado, claro, y entonces a la hora de escribir creo que actúo tomándome como lector principal. Claro. En ese sentido me gusta dejar puertas abiertas y que haya que rellenar espacios, ¿no? Cuando te lo cuentan todo, hombre, si el escritor es muy hábil, pues sí, te lo tomas bien, pero muchas veces no sé, es como Sí, y luego esto también se ve en el lenguaje, ¿no? El lenguaje en las partes más realistas es, digamos, lo más funcional, más directo, y en las partes más fantasmagóricas, más imaginativas, y hay, en algunos momentos, hay cierto riesgo en el lenguaje. Es decir, en la página 129-131, por ejemplo, hay un monólogo sin puntos, que a mí me ha encantado, y que bueno, que te remite a pues al fluir de conciencia del personaje y demás, ¿no? Es decir, también hay cierto juego con el lenguaje. Quería hay unos referentes, tú lo has dicho, Otra vuelta de tuerca, El sexto sentido y demás, que además me gustan porque son referentes, tú eres muy honesto, y son referentes que están a la vista, que dentro de la novela se mencionan y que incluso al final en la lista de agradecimientos, lo cual está muy bien porque le ahorras al periodista que tenga que hurgar. Quería comentarte acerca del final, que por supuesto no voy a desvelar, una cosa que a mí me interesa, y es cuando elige el autor terminar la novela. Es decir, cuando dice uno, que eso está también muy bien, ¿no? Porque a lo largo de la novela también hay una reflexión y hay una defensa sobre el arte de contar historias, sobre el contar y sobre el escuchar, sobre cómo tenemos necesidad de contar historias y de que nos cuenten historias, ¿no? Eso está muy bien, también se va diseminando, está como telón de fondo a lo largo de todo el libro. Entonces, me gustaría que me contases un poco ¿cuándo piensas tú? Porque por ejemplo, Casablanca termina ahí, pero podría continuar y podría haber otra película que continuase Casablanca, ¿no? Es decir, ¿cuándo ves tú o cuándo decides tú terminar una historia? Aquí ya, pero no solo en esta novela, sino en general a lo largo de toda la literatura. En realidad todo siempre es el mismo caso. Yo parto, el punto de partida generalmente es intelectual. Voy a comenzar de aquí, lo pienso, lo decido. Me pongo a escribir y a partir de ahí el punto de llegada a veces me sorprende. Es mucho más instintivo y a veces desafía la explicación intelectual. En el caso de esta novela en concreto, partíamos de unas claves de género muy marcadas, la chica que es secuestrada, el asesino en serie que la mantiene secuestrada, la investigadora en este caso transmutada en periodista. Son claves de las que el género se ha servido muchísimas veces. Eso a mí me
permitía generar una estructura de la que luego escapar. Lo que hubiera sido el fin de esta historia tradicional es cuando ocurre 50 páginas antes del fin de la novela. Sí, ahí señor. yo quería sorprender al lector y lo sorprendes. Y de hecho, y sobre todo quería escapar al tópico. Ahí hay un corte, hay una página en blanco además, y la historia continúa, ¿verdad? Correcto, porque la historia no se ha solucionado. Hemos solucionado lo que podía ser la versión más lógica, más canónica en efecto, más típica también, pero la historia no está terminada. Sí, señor. Y bueno, y la voy siguiendo hasta que yo creo que llego al punto final en el que más o menos he contado todo lo que debía contar. Sí, pero que también podría continuar, es decir, porque de hecho el narrador lo dice, hasta que empiece. Sí. Hasta que empiece. Luego, no me gusta hablar, además, menos en este tipo de novelas, quiero que el lector, que el espectador vaya descubriendo el argumento, pero luego me gusta mucho también esa relación que la periodista mantiene con la hermana de la desaparecida. Y luego, claro, ahí hay también un juego de espejos bastante... es curioso, ¿no? Está un poco también... Y tiene que ver con cómo en la novela está hermanada lo sobrenatural o el más allá con el más acá, ¿no? O sea, la figura del espejo de Alicia, ¿no? Correcto. Es una novela de dualidades. Eso es. Tenemos el mundo real y el mundo, llámalo si quieres onírico, llámalo si quieres sobrenatural. Y a partir de esos dos mundos enfrentados, o de la proyección de uno sobre el otro, si quieres, pues yo utilizo numerosas dualidades en la novela, partiendo, por ejemplo, de que los periodistas son dos, ¿no? Pues está Gloria y está Óscar, como bien decías antes. Es un personaje que me gusta mucho, el de Óscar, ¿eh? Es un personaje muy importante porque te ata a la realidad. Sí. Es el que más sufre el tema laboral, es el que más sufre el tema... y el amoroso también. Y el amoroso, correcto. Y eso liga mucho a la realidad cuando Gloria, se está yendo un poco por los cerros de lo que puede ser fantasía o de un mundo sobrenatural. Bueno, y las dualidades. Hay dos hermanas. Eso va a ser muy importante. Además se parecen físicamente bastante. Exacto, se llevan pocos años, eso va a ser muy importante. Y también el hecho de que Gloria sea lesbiana e inicie una relación con la hermana de Annabel, me parecía importante en el sentido de que fueran dos mujeres. De que esos espejos enfrentados, claro. Fuera una mujer frente a otra mujer. Sí. Bueno, he comentado al principio de la novela, que es uno de los aspectos que más me gusta remarcar de esta, el reflejo del mundo laboral, un poco crepuscular, un poco... Tú has estado, apelo a tu experiencia directa, muchísimos años trabajando en la revista Que Leer, muchos años de ellos también como redactor jefe. Ahora... habéis montado, Iturbitú, una revista literaria digital preciosa que se llama Librújula, y entonces sí me gustaría, además, como periodista cultural, yo que prácticamente se puede decir que acabo de aterrizar y que muchas de las cosas que tú has vivido maravillosas y que hemos comentado otras veces seguramente no las voy a poder vivir, desgraciadamente, me gustaría que me contaras cómo ves el futuro, el presente, el papel del periodismo cultural. Y luego lo que te aporta para ti el digital, porque este es un medio digital, yo llevo aquí ya cierto tiempo, pero claro, no he trabajado tampoco en ningún periódico de papel, y entonces, como tú tienes las dos visiones... Bueno, a ver, no te voy a descubrir nada si digo que el mundo de la prensa, y sobre todo el de la prensa cultural, que parece un poco la menos importante, mucho menos que la deportiva, por ejemplo, sí, ahí está, pues está en una crisis flagrante. Se ha unido un contexto de crisis general, la que todos hemos vivido en España durante los últimos 7 años, con un contexto de crisis particular por el famoso cambio de paradigma del papel a lo digital. Nadie lo ha solucionado aún. Que si muro de pago, que si mitad de contenidos de pago, mitad gratuito, que si todo gratuito, como sacas rendimiento económico a lo gratuito, no se paga la publicidad igual en digital que en papel. Claro. Ahí hay toda una serie de enigmas que no se han solucionado. ¿Esto en qué se ha traducido? Pues en una pérdida de medios humanos y de todo tipo. Ha habido despidos, los que seguimos trabajando en este modelo trabajamos mucho más de lo que trabajábamos antes porque tenemos que hacer el trabajo de mucha más gente, y además se ha traducido en una pérdida de calidad.
el producto de la prensa cultural ha bajado notablemente de calidad. Pienso, por ejemplo, en lo que era la revista Que Leer. Tú coges un número de 2008, coges un número de 2014 y el papel es la mitad de fino, sí, la mitad de... Tiene la mitad de grosor, mucho más delgada. La impresión es mucho peor. Sí. Es decir, entonces tú estás pidiendo... Está hecha con menos medios. Correcto. Definitivamente. Medios económicos. Pero estás pidiendo al público que vuelva a adquirir un producto que tú has devaluado porque tienes menos firmas, porque estás imprimiendo peor, porque estás con un papel mucho más lamentable. Parece a nivel internacional que el papel y la prensa cultural comienzan un poco a repuntar. Si esto es así en términos anglosajones, aquí tardaremos 3 o 4 años en verlo. Pero bueno, sería buena noticia porque lo acabaríamos viendo de un modo u otro. Por de pronto en Librújula, por seguir respondiendo a tu pregunta, lo digital nos permite esa maravilla que es la inmediatez. Claro. Se muere Eduardo Galeano y no tenemos que esperar 15 días o 20 a sacar una nota en la revista. Estamos hablando de cuando lo entrevistábamos esa misma tarde. Eso... Pues, hombre, es bastante atractivo. Esa inmediatez también es peligrosa, ¿no? Hay menos corrección, tienes que estar más pendiente. También. Claro. Pero bueno, también te permite hacer un tipo de periodismo informativo, pero con un puntito más quizá emocional, en el sentido de que ya está Wikipedia. Y para repetir todo lo que hizo Galeano, pues no sé, yo iría a Wikipedia, no iría a lo que me dijera Librújula. En Librújula, pero nadie. No, perdón, un inciso. Wikipedia, por cierto, que debe estar también bastante mal, porque ahora te piden dinero. Nada más meterte, te dicen que metas dinero, que están a punto de cerrar. Sí, no, que no sé qué. Hacen campañas. Y digo, madre de Dios, digo, aquí una cosa que en teoría está en el aire y que cada uno interviene desde casa, ¿no? Hacen campañas recurrentemente, evidentemente tienen que pagar un servidor que conseguir sus presupuestos. Claro, sí. Yo suelo donar a Wikipedia, no cada vez que me aparece el anuncio porque no, eso es todo constante, o sea, eso pero sí que una vez al año sí que suelo hacer una donación porque Wikipedia a mí me ha facilitado muchísimo el trabajo. Sí. He hecho disculpa por esta breve. No, estás comentando que bueno, que tiene esos riesgos también, que parece que te puede y luego... pero que te permite dar un punto más emotivo a la información, que quizá en papel no existía en la formación pura y dura, ¿no? Además vamos a salir en papel. Eso es. Creemos que el papel te sigue dando una presencia importante, te multiplica los gastos, eso es evidente, pero bueno, y además vamos a optar por un papel bueno, correcto, un papel grueso, una portada en cartoné, que la revista sea una revista objeto, no demasiado cara, pero sí que sea coleccionable. Esa es la apuesta que queremos hacer. No sé si nos funcionará bien o si no, pero pensamos que la respuesta está mucho más en ofrecer un producto de calidad que en ofrecer un producto devaluado. Yo me he suscrito a Librújula para poder disfrutar de esos números en papel. No sé si la revista solo se vende, o sea, solo llegará a las casas de los suscriptores, si en algún momento se venderá en kioscos, es decir... Teníamos miedo que hubiera problemas frente a las casas de los suscriptores, gente que intentara robarla, entonces no, vamos a ser un poco más, más amplios. La idea original era suscripción y venta en librerías, pero por un tema de distribución, bueno, vamos a ir a lo grande y vamos a salir también en kiosco. Ah, fenomenal, pues mira, no lo sabía, o sea que estupendo. Bueno, Milo, pues muchísimas gracias. A ti. Ha sido un placer. Lean El murmullo de Milo Krompotic, publicada en Pez de Plata, una novela estupenda que les va a sorprender y además... muy singular dentro del panorama literario actual, ¿eh? Háganme caso, ya ven que todos los días estoy aquí con unos y con otros. Bueno, pues la novela se sale de la regla, ¿no? Digámoslo así. Y gracias y mucha suerte. Gracias.